Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte Soler. Pertenezco al grupo 80 de la materia física moderna. Mi docente a cargo es el tutor Freddy Alexander Torres y voy a presentar hoy el componente práctico correspondiente a la tarea 4 de las unidades 2 y 3. Este es mi documento con el que corroboro pues, que soy yo el que está haciendo la sustentación. Bueno, son dos prácticas de laboratorio. La primera es, o tiene que ver con radiación de cuerpo negro. Me piden entrar a este simulador y pues cambiar las temperaturas que me proporcionaron. Entonces las temperaturas con las que yo voy a trabajar van a ser la temperatura 1 de 4800 Kelvin, temperatura 2 de 2650 Kelvin, temperatura 3 de 6300, temperatura 4 de 9300 Kelvin. Entonces lo que vamos a hacer en el simulador es cambiar pues cada una de ellas y mirar qué es lo que está pasando. Entonces debo activar estas tres casillitas que tengo acá. Voy a acomodar la primera temperatura que es de 4800 Kelvin. Activo nuevamente todo esto y pues vamos a revisar qué es lo que está sucediendo. Entonces básicamente esta temperatura lo que hace es generarnos una longitud de onda máxima de 0,604 micrómetros con una densidad de potencia de 32.79 y una intensidad de 3,01 por 10 a la 7 vatios por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Qué podemos decir la longitud de onda? Pues que se encuentra en el rango visible y más o menos está determinada por el color amarillo. Pues voy a tomar esta primera captura y voy a pasar a la segunda temperatura que es de 2650 kelvins. Ahí lo tenemos. Vamos a ampliar un poquito para ver qué es lo que sucede. La densidad de potencia en este caso es de 1.68, la longitud de onda máxima es de 1.093, la intensidad es de 2,80 por 10 a la 6 vatios por metro cuadrado. Lo que podemos decir de la longitud de onda es que esta vez no se encuentra dentro del rango visible, digamos que nosotros no podríamos observar este, este color, digámoslo así. Bueno, vamos a poner la tercera temperatura, que en este caso es de 6300 Kelvin. Entonces vamos a poner acá 6300. Esta vez es una temperatura alta, por lo tanto pues la longitud también digamos que crece la longitud no, sino la densidad y la intensidad va a crecer. En este caso la densidad de potencia es de 127.7 y la intensidad es de 8.93 por 10 a la 7 vatios por metro cuadrado. Al contrario, lo que pasa con la longitud de onda es que va disminuyendo. Ahorita lo que vimos fue que entre la temperatura era más pequeña, pues la longitud de onda era más grande, y en este caso que la longitud de onda, perdón, que la temperatura ha aumentado, pues la longitud de onda también en este caso disminuyó. Más o menos se encuentra sobre el color azul de 0.460 micrómetros o 460 nanómetros como tal. Vamos a tomar aquí nuevamente un pantallazo y vamos a pasar a la última temperatura que es de 9300 Kelvin. Entonces vamos a acomodarla acá, vamos a bajar un poquito más aquí para ver lo que está pasando. Entonces, bueno, la densidad de potencia en este caso es de 895.19. Nuestra longitud de onda nuevamente vuelve a bajar a 0,312 micrómetros y la intensidad sube 4.24 por 10 a la 8 vatios por metro cuadrado. En este caso ya nos pasamos por encima del espectro visible, más o menos estamos en el rango de los ultravioletas. Digamos que color tampoco lo podríamos observar. Lo que vamos a hacer ahora es que todos los datos que nos dieron acá pues los vamos a pasar a una tabla de Excel donde pues vamos a trabajar con ellos. Yo me tomé la libertad de poner dos datos más pues para que algunas gráficas quedaran un poco mejor definidas. Bueno, en este caso los cuatro valores de temperatura que me pidieron fueron estos que tenemos acá. Voy a poner de otro color para que se noten. Estos fueron los cuatro y estos son dos temperaturas extras que yo tomé como para que se formaran un poquito mejor las curvas en las gráficas. Bueno, estos son los valores de longitud de onda, de intensidad y de densidad potencial. ¿Qué podemos observar? Bueno, que a medida que la temperatura es más alta, la longitud de onda va a ser un poco más pequeña. Por ejemplo, en el caso de 9300 Kelvin, la longitud de onda es solo de 0.312 micrómetros, mientras que en una temperatura de 2650 Kelvin, que es mucho menor, pues la longitud de onda máxima es mucho más alta. Digamos que estas son ondas que tienen una menor energía
y por eso pues no alcanzan a temperaturas tan altas o se irradian con temperaturas más bajitas porque se necesita una menor energía para crear una longitud de onda de este tamaño. Bueno, vamos a revisar entonces un poco lo que nos está pidiendo pues aquí la gráfica. Bueno, lo que nos dicen es cambiar las temperaturas, revisarlas, cambiarlas en el simulador, completar esta tabla que pues ya acabamos de ver que la quedó completa y pues decir más o menos qué es lo que podemos concluir. Entonces concluimos lo que acabo de decir, que a medida pues que la temperatura va aumentando, la longitud de onda va disminuyendo y en cambio la intensidad también aumenta. Digamos que la intensidad es directamente proporcional a la temperatura y la longitud de onda es inversamente proporcional. Bueno, ¿cuáles son los valores donde se ubica el pico del espectro expresados en nanómetros? Bueno, eso lo tenemos es acá, bueno, ahí tenemos los pantallazos y por acá vamos a mirar donde se ubica la parte de cambiar la unidad de medida. Bueno, nos habían dado todo en el simulador en micrómetros y al pasarlo pues a nanómetros pues corresponde a estos valores. 0.604 micrómetros corresponde a 604 nanómetros y pues así sucesivamente se fueron cambiando los valores pues para cada una de estas radiaciones. Bueno, ahora sí vamos a revisar la parte de las gráficas. Entonces la primera gráfica me están pidiendo que la construyamos en base, con base en la longitud de onda con respecto a la temperatura, la segunda con respecto a la temperatura y la densidad de potencia espectral y la última pues depende de la longitud de onda y la intensidad como tal pues de cada una de esas radiaciones que nos dieron. Entonces pues ya las tenemos aquí, yo las tengo todas. La primera pues tiene que ver con la longitud de onda con respecto a la temperatura y lo que notamos es lo mismo. A medida que la temperatura va aumentando, pues los valores de la longitud de onda máxima van disminuyendo. En este caso pues se tomó una función polinómica pues para revisar el valor y nos damos cuenta que es de grado 4 porque pues la temperatura va digamos que en una proporción de potencia 4, aunque bueno, eso lo vemos más en la ley de Boltzmann, donde pues lo que hacemos es la parte de la intensidad. Bueno, en este caso lo voy a poner aquí, voy a poner la intensidad pues para que la veamos. Digamos que aquí sí se aplica un poco lo que es la ley de Boltzmann, donde vemos que el gráfico que nos dio para las temperaturas es muy parecido pues al que encontramos en la literatura sobre la ley de Boltzmann. Lo que se ve o lo que se indica es que a medida que la temperatura crece, pues la intensidad con que esta rabia también va aumentando. En este caso, también aumenta de forma polinómica y de grado 4. Recordemos que la fórmula, pues su temperatura está elevada a la cuarta potencia, digamos que tiene que ver ahí también. La tercera gráfica que me estaban pidiendo, una gráfica de intensidad pero versus longitud de onda. Digamos aquí lo que notamos es un poco lo que es la ley de Wayne, donde vemos que a medida que la longitud de onda se hace más grande, pues la intensidad también va disminuyendo. Digamos que son inversamente proporcionales y es lo que nos están mostrando estos gráficos. La primera también se relaciona con la parte de ley de Wien. Recordemos que la intensidad y la temperatura pues son proporcionales y en este caso pues como la temperatura es la que está midiendo esta longitud de onda máxima pues también tiene que disminuir. Digamos que en ese caso son también inversamente proporcionales. Y bueno, digamos que con esto termina el primer laboratorio donde pues se presentan los diferentes datos y la revisión pues de qué pasa pues con cada una de las magnitudes. Bueno, ahora vamos a revisar lo que es la práctica 2, que tiene que ver con el efecto fotoeléctrico. En este caso, bueno, para el primer paso me piden calcular la energía de los fotones y la función de trabajo mínimo que debería tener algún material, pues para que expulse fotoelectrones para cualquier parte de la luz visible. Bueno, entonces eso ya lo tengo calculado acá. Primero pues hago como una mención de qué es lo que voy a hacer. Yo considero que para que un material expulse fotoelectrones en el rango visible de la luz, se debería calcular la energía para los fotones a la longitud de onda más grande, ya que es la que menos energía posee para poder liberarlos. Entonces, digamos que 780, que es como el valor de onda, de longitud de onda más grande de la luz visible, pues yo tomé ese valor para hallarle como esa función de trabajo, esa energía que se necesita como para empezar a liberarlos y a partir de ahí pues ya digamos que empezaría a radiar todo el espectro visible como tal. Entonces simplemente pues es calcular la energía de acuerdo pues a esa longitud de onda que nos están expresando de 780
Recordemos que la H y la C pues son constantes, una es la constante de Planck, la otra la velocidad de la luz, y pues al resolver esta función de energía, perdón, esta fórmula de energía, pues nos da que la energía que se necesita para empezar a desprender electrones, o que la energía que necesita o función de trabajo que necesita un material para que se desprendan electrones fácilmente, digamos que en el espectro visible, es de 1,59 electronvoltios. Esa debería ser como la función de trabajo para ese material que me deja desprender electrones en todo el espectro visible, porque pues a partir de esa longitud de onda de 780, cualquier radiación que tenga un poco más de energía pues va a ser capaz de liberar, de excitar esos átomos para emitir fotoelectrones. ¿Listo? Entonces aquí pongo que la función de trabajo presenta el mismo valor como energía mínima para excitar los átomos del material y que empiecen a emitir electrones. Por lo tanto, en este caso la función de trabajo pues es exactamente la misma energía para esa longitud de onda. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar aquí el segundo paso, pues me pide entrar al simulador como tal y pues que revise cuáles son los datos que tenemos. Yo aquí ya estoy en el simulador y pues los materiales con los que me toca trabajar es el sodio, el oro y el calcio. Esos son digamos que los materiales que voy a usar para mi fotodiodo en este caso. Bueno, revisando, bueno, vamos a mirar el paso 3. Bueno, lo que me indica es demostrar usando el simulador que los materiales asignados emiten fotoelectrones en el rango visible del espectro. Entonces lo que voy a tomar en este caso para hacer digamos que esta prueba es digamos que el valor de la onda de mayor energía en el espectro electromagnético visible, que en este caso es de 380. Si no estoy mal, ahora lo revisamos aquí rápidamente. Según esto es de 380, entonces voy a revisar que todos en esa proporción pues estén, digamos que emitiendo luz o un poquito más arriba. Entonces vamos a colocar, entonces vamos a empezar con el de sodio, que ya lo tengo aquí, es el primero, lo tengo preparado, y vamos a colocar pues bueno, aquí ya nos estamos dando cuenta de que el sodio sí digamos que emite fotoelectrones en el rango de luz. Ahí está en azul, vemos aquí, todavía está transmitiendo para el rango verde. Ya los amarillos y naranjas creo que ya no lo hace, pero bueno, digamos que en parte de ese espectro visible sí lo está haciendo. Entonces vamos a revisar ahora, ya lo hicimos para, digamos que el sodio, ahora vamos a mirar para el siguiente material que es el oro. Entonces el oro, bueno, no transmite, digamos que el oro es mucho más energético para poder desprender sus electrones. Ya aquí estamos casi en el borde del espectro electromagnético y vemos que no. Digamos que el oro necesita para desprender electrones, digamos que una energía muy alta, y nos damos cuenta de que la longitud de onda debe ser muy pequeña para que, digamos que pueda desprender excitar esos átomos para emitir fotoelectrones. Entonces, bueno, ya vemos que el oro no lo hace. Y por último tenemos el calcio, que el calcio también en algún rango visible vamos a tomar, por ejemplo en este caso las ondas de 414 nanómetros son capaces de excitar los átomos de calcio como tal. Entonces también podemos decir que el sodio y el calcio emiten electrones en el rango de luz visible. El oro no lo hace. Bueno, vamos a mirar qué nos dice acá, pues la guía. El paso 4 nos dice de los tres materiales y usando los valores de la función de trabajo de cada uno, determine la frecuencia mínima y la longitud de onda umbral de luz para los fotoelectrones emitidos. Entonces vamos a revisarlo teóricamente y luego lo vamos a mirar en el simulador. Bueno, entonces teóricamente aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a calcular la frecuencia mínima y la longitud umbral. Digamos que las funciones de trabajo que nos dieron en la tabla parecía que el sodio es de 2.36 electronvoltios, del oro 5.1, del calcio 2.9, y pues con estos valores vamos a encontrar esa frecuencia mínima y longitud umbral. La función de trabajo la vamos a representar, digamos que es la misma energía del fotón en ese punto donde es capaz de salir, de saltar de la capa de conducción del material.
como tal de la placa del material. Entonces, bueno, para hallar la longitud de onda umbral, simplemente vamos a tomar las constantes de Planck y de la velocidad de la luz y la vamos a dividir con la función de trabajo, con la energía del fotón, que en este caso viene a ser lo mismo. Al hacer esa operación, por ejemplo, para el sodio me da que se necesita una longitud umbral de 526 nanómetros, bueno, que es a la longitud umbral donde vamos a poder liberar los electrones, que corresponde, digamos que tomando la misma fórmula, pero ya solamente la parte de frecuencia, donde tenemos pues, la energía del fotón dividido pues, por la constante de Planck, y eso me da una frecuencia de 5.7 por 10 a la 14 Hz, una frecuencia mínima. Entonces ya vamos a revisar estos datos en el simulador. Bueno, primero revisemos los de los tres materiales y luego pasamos al simulador. Para el oro hacemos lo mismo, solamente que pues la energía o la función de trabajo de la placa de oro pues es mucho más grande, es de 5.1, y lo que hace es que al tener mayor energía pues se necesita una frecuencia más alta para las ondas radiadas, que corresponde pues a una longitud más pequeña, digámoslo así. Entonces se necesita que la longitud sea de 243 nanómetros, o esa es la longitud de umbral para el oro como tal. Y la frecuencia pues equivale a 1.23 por 10 a la 15 Hz, que ahorita también ya lo vamos a revisar en el simulador. Para el calcio, la función de trabajo es de 2.9, que al hacer la operación pues me dice que la longitud de onda es de 428 nanómetros y la frecuencia mínima es de 7.01 por 10 a la 14 Hz. Y ahora sí, con estos valores pues vamos a revisar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar aquí, vamos a entrar al simulador. Entonces vamos a tomar primero, bueno, ya tenemos el calcio ahí, entonces vamos a utilizarlo. Nos dice que 428 nanómetros es como esa longitud de onda donde digamos que empieza a emitir electrones. Vemos que ahí los electrones pues van un poco más lento, digamos que tienen un poco de potencia de frenado, digamos que porque están en el límite de la energía. Pero bueno, vemos que hay una transmisión o hay un paso de los electrones de una placa a la otra, por lo tanto se está produciendo el efecto fotoeléctrico. Pero si yo doy una longitud de onda un poco más grande, en este caso el 429, pues nos damos cuenta de que ya no hay transmisión y de que ese es nuestro límite. Por lo que podemos decir que está bien calculado, y si nos damos cuenta, pues aquí la frecuencia que nos dan es de 7,04 por 10 a la 14 Hz, que pues básicamente la misma que nos da acá, 7,01, que es la que digamos determina ese límite también. Entonces revisemos ahora el oro. Para el oro es de 243 nanómetros, entonces voy a escoger acá dentro de los metales al oro y vamos a poner de una vez esa longitud, 243 nanómetros, y vemos que empieza a haber emisión de electrones de paso pues para el otro lado de la placa. Y si ya colocamos 244, pues vemos que ya no está el paso, y pues la frecuencia mínima es de 1,23 por 10 a la 15 Hz, que es más o menos, vamos a cambiar aquí por el 243 que teníamos, es de 1.23 por 10 a la 15 Hz, que pues básicamente lo que nos bloquea, 1.23 por 10 a la 15. Y por último, el sodio, que pues representa o tiene una frecuencia, una longitud umbral de 526 nanómetros. Entonces vamos a poner acá, antes de que se me olvide el valor, 526, y vamos a cambiar nuestro metal pues por sodio, para ver pues que sí, digamos que emite fotoelectrones a esta longitud de onda. Ahí vemos el paso de un lado al otro lado de la placa, y si yo le subo una sola unidad a esta, a esta longitud de onda, pues ya no funciona. Ya en este caso pues no se alcanzan a excitar completamente los átomos, y por lo tanto no hay traspaso de electrones. En 526 nanómetros sí lo vimos, y aparte la frecuencia es de 5.7 por 10 a la 14, pues que es la misma que tenemos acá como frecuencia mínima o límite pues para los electrones. Entonces ya ahí vemos que los cálculos teóricos pues concuerdan con lo que se está simulando, digamos que bueno, que se tiene ahí en el simulador.
Entonces nos dicen que qué observación directa se obtiene en el simulador y que si hay flujo de electrones y que imaginemos una luz solar sobre su fotocelda y qué significado puede tener esto. Entonces, bueno, yo contesté aquí las preguntitas. Bueno, dice que observación, pues que la superficie de los tres materiales empieza a emitir electrones a la longitud de onda encontrada teóricamente, digamos que es lo que observamos directamente sobre el simulador. Si hay flujo de fotoelectrones a esa longitud de onda. Y bueno, en este caso, para las fotoceldas fabricadas con los materiales de sodio y calcio, parte del espectro de luz solar que los irradia lograría generar un cambio en su estado, activando el mecanismo de control sobre el dispositivo al que está asociada. No tomé el oro porque pues obviamente el oro, como vimos, tiene una longitud umbral muy chiquita, digámoslo así, digamos que el valor de la longitud es muy pequeño y por lo tanto se sale del rango del espectro electromagnético visible. Por lo tanto, el oro no va a servir, digamos, cuando le irradiemos con luz solar. Para él va a ser totalmente invisible esta luz, no la va a absorber. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el siguiente paso. En el paso 5 nos dicen clasificar el color de la longitud de onda umbral que obtuvo para cada material. Entonces aquí nos dan pues las longitudes y pues nos dan el color. Entonces simplemente vamos a revisar aquí pues cómo lo clasifica. Simplemente para el sodio, que es pues tiene una longitud umbral de 526 nanómetros, pues aquí dice que nos da en el color verde. Pues vamos a ver, el color verde pues asocia esa longitud de onda ahí. Mientras que por ejemplo el oro no es susceptible a ningún color del espectro visible, pues tiene una longitud de onda muy pequeña, entonces no lo vamos a poder encontrar ahí, no lo vamos a poder clasificar, está dentro de los ultravioletas, digámoslo así. Bueno, podría ser hasta un poco más, ya tocaría revisar digamos que el rango de los ultravioletas para saber si se alcanza o si está de pronto dentro de los rayos X. Pero bueno, el calcio se encuentra, pues obtiene una longitud umbral de 428 nanómetros y pues corresponde al color violeta. Que pues si miramos aquí, revisamos que el violeta pues está en el rango pues que nos propone en este caso el calcio. Bueno, ¿qué otra pregunta me hacían? Bueno, aquí dice, ¿el medidor será insensible a longitudes de onda más largas o cortas que la de la luz obtenida? Vamos que eso lo contesto yo acá. Dice, el medidor será insensible a longitudes de onda más grandes, ya que éstas no poseen la energía necesaria para desprender los electrones del material. Simplemente, pues, digamos que va a ignorar este tipo de longitudes de onda, porque pues, no tienen la energía necesaria, no son capaces digamos que hacer emitir fotoelectrones a la placa, si no son capaces de ionizarlas, de cambiar el átomo, de excitarlas, perdón, me había ido la palabra en un momento. Por ejemplo, la fotocelda de sodio sería insensible a longitudes de onda superiores a 526 nanómetros, o sea que ni la luz amarilla, ni la luz naranja o roja lograrían excitar sus átomos. Como vimos, pues se va del verde hacia longitudes de onda mucho más pequeñas. Entonces, estos colores no excitarían la fotocelda de sodio. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar el paso 6 que nos piden. Entonces, en el paso 6 nos dicen, si usted como ingeniero ilumina la fotocelda con una luz de longitud de onda de 415 nanómetros, calcule para los tres materiales, pues el potencial de frenado, la energía cinética de los electrones emitidos y la velocidad pues, de los electrones emitidos también. Lo que puedo decir por el momento es que para el oro, pues esa longitud de onda no lo va a excitar. Entonces para el oro, pues digamos que hacer el cálculo de eso no tiene sentido, nos van a dar valores negativos entre raíces, por lo tanto no es necesario calcularlo. Simplemente lo vamos a hacer para el sodio y para el calcio, pues que sí alcanzan a excitarse con esa radiación de luz de 415 nanómetros. Pues bueno, vamos a mirar para el sodio. Empezamos mirando que la longitud incidente es de 415, que la carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19, que tenemos la masa del electrón que también equivale a 9.1 por 10 a la menos 31 coulombs, y que tenemos la función de trabajo o la energía de excitación pues en este caso la placa de sodio de 2.36 electronvoltios. Entonces lo primero que voy a calcular es la energía incidente. Como tengo la longitud de onda, pues voy a calcular la energía incidente teniendo en cuenta pues la constante de Planck, la constante de la velocidad de la luz, y eso me da 4.79 por 10 a la menos 19 joules.
Y como tengo expresada, esto me da en joules, si yo tengo expresada la energía o función de trabajo en electronvoltios, pues voy a hacer esa conversión a joules, donde me dicen que un electronvoltio pues equivale a 1.60218 por 10 a la menos 19 joules, y quedándome una energía de 3,7811 por 10 a la menos 19 joules como tal. Entonces ya tengo aquí, ahora sí voy a comenzar a encontrar pues lo que me estaban pidiendo. Lo primero que me piden es la energía cinética del electrón, que simplemente pues es tomar la energía incidente y restarle pues la energía de excitación, resultándome pues esa energía cinética para el electrón, el sobrante, digamos así, de la energía como tal. Hago esa parte y me queda que la energía resultante es de 1,0089 por 10 a la menos 19 joules, con lo que ya calculamos pues la energía cinética del electrón. Ahora, con esa energía cinética puedo calcular la velocidad pues utilizando la fórmula digamos que clásica. En este caso la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si despejo la velocidad me va a quedar que es la raíz de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Reemplazo los valores que ya tengo y pues al sacar el resultado me da 0.22 por 10 a la 6 metros por segundo, más o menos una velocidad de 221.736 metros por segundo. Pero bueno, ya la tenemos calculada ahí. Y por último calculemos el potencial de frenado, que equivale pues a la energía, a esa energía cinética dada pues en términos de la carga electrónica, pues sí, del electrón como tal, la carga eléctrica del electrón, y pues de la diferencia de voltaje o el voltaje o la diferencia de potencial como tal que se le aplica para que frene, para que no haya traspaso de electrones. En este caso, pues la diferencia de energía cinética es de 1,0089 y pues la carga del electrón es de 1.6, pues cada uno pues con unidades de 10, perdón, con unidades de joules y coulombs y con 10 a la menos 19 que lo podemos cancelar simplemente. Me dice en este caso que la potencia de frenado se da cuando yo le aplico un voltaje de 0.63 voltios a la placa de sodio como tal. Como dije, bueno, aquí ya está calculado todo, vamos a pasar al siguiente material. Como dije, pues para el oro no se excita, entonces pues no podemos calcular, digamos, que los mismos valores, pero bueno, para el calcio sí. En este caso el calcio, bueno, presenta obviamente la misma longitud incidente, el mismo radio incidente, pues la carga del electrón no cambia su valor, la masa tampoco. En este caso la función de trabajo o la energía de excitación es de 2.9 electronvoltios y pues la energía incidente ya la hemos calculado en el sodio, pues dejé exactamente la misma, solamente pues habría que cambiar digamos que las unidades de electronvoltios a joules de esta energía de excitación o de función de trabajo, quedándome 4.6463, muy cercano a la energía incidente, quiere decir que digamos que ahí la energía cinética va a ser un poco más baja. Pero bueno, vamos a revisar. Entonces la energía cinética simplemente pues hago la resta entre las dos energías, la incidente y la energía de la función de trabajo, la energía de los fotones, y me da pues un total de 0,1437 por 10 a la menos 19 joules. Con esto ya calculamos la energía cinética pues, de los electrones que se desprenden de la placa de calcio como tal. Ahora vamos a encontrar la velocidad del electrón, en este caso pues utilizamos la fórmula ya digamos que transformada a la raíz y me da pues que la velocidad de los electrones pues como tienen menor energía cinética pues va a ser un poco menor también y es de 0,031582 por 10 a la 6 metros por segundo, que eso me da un total de más o menos 31.582 metros por segundo, ya dejándolo sin notación científica. Bueno, por último calculamos este potencial de frenado, donde pues tomamos la energía cinética, la dividimos con la carga electrónica o la carga del electrón y eso nos da que necesitamos un voltaje de 0.089 voltios, muy pequeño, con el que podemos digamos que crear ese potencial de frenado y no dejar que emita electrones pues digamos que esta placa de calcio como tal. Bueno, me piden hacer la comprobación de este paso. Bueno, aquí yo ya tengo dos. Bueno, creo que aquí voy a ampliar esto pues para que se vea un poquito más. Entonces, bueno, para el sodio tomé dos medidas. Una con 400, bueno, la longitud de onda es de 415 nanómetros y pues yo puse el voltaje. En este caso recordemos que para el sodio dijimos que
digamos que la potencia de frenado es de 0,63 voltios. Yo coloqué ese valor aquí, 0,63, pero como por los decimales, las aproximaciones, pues ahí todavía vemos que hay traspaso de electrones, pero en el momento que ya pasa casi a 0,64 o está en valores de 0,63, pues vemos que ya hay una detención de los electrones, que ya se crea un frenado que no deja transmitir de una placa a la otra. Quiere decir que los cálculos que hicimos están correctos. Para el oro vemos que no se transmiten electrones a esa longitud de onda, por lo tanto pues no hicimos los cálculos. Y para el calcio dijimos que era de 0,08. En este caso 0,080 y algo era digamos que el valor para que haya un potencial de frenado. En este caso en 0,89 todavía hay traspaso de electrones, pero en el momento que pasamos a 0,1 vemos que ya los electrones no traspasan la placa de un lado a otro y pues que es muy pequeñito aquí ya lo que nos queda. Entonces quiere decir que también quedó bien calculado esa parte para el potencial de frenado para esas placas. Bueno, en el paso 8 me dicen que a partir de los resultados obtenidos en el paso 6 o 7 determinar la diferencia que hay entre una fotocelda y una celda solar. Yo contesté que la fotocelda es un dispositivo que corta el paso de la energía eléctrica al exponerse a una cierta radiación electromagnética, digamos que esa es una definición que uno encuentra normalmente, y que la celda solar captura la energía de la luz y la convierte en electricidad, digamos que esas son las dos definiciones que uno buscando pues encuentra normalmente pues en la literatura. ¿Qué asocio yo? Yo puse pues que asociando los pasos anteriores, lo que consideraba, espero que esté bien, es que una fotocelda funciona de tal manera que cuando la exponemos a la luz para la que fue diseñada, ¿cierto? Dependiendo pues del material, este genera o transmite una diferencia de potencial tal que activa la potencia de frenado en el dispositivo. Recordemos que esta fotocelda actúa como un controlador, ¿cierto? Y en el momento pues que digamos que llega esa luz para la cual fue diseñada, lo que hace es generar ese voltaje que crea esa potencia de frenado, controlando pues lo que sucede. Digamos que así funciona lo que es el alumbrado público y bueno, otras cosas que también eh, funcionan pues con este tipo de dispositivos. Mientras que por ejemplo lo que hace una celda solar es aprovechar el material del cual está hecha para digamos que generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces aprovecha digamos que se irradia a cierta luz visible y lo que hace es aprovechar el material para poder excitar los átomos y emitir fotoelectrones pues a partir de esa luz solar. Digamos que básicamente ese es el funcionamiento y pues la diferencia que hay entre lo que es una fotocelda y una celda solar. ¿Listo? Bueno, por último, creo que el punto 9 o el paso 9 nos decía que finalmente uno de los materiales más usados en las fotoceldas de alumbrado público es el sulfuro de cadmio, que es un semiconductor con una banda prohibida de 2,42 electronvoltios. Bueno, lo que me piden es calcular la longitud de onda máxima o qué longitud de onda máxima es adecuada pues para que pueda hacer esa transmisión de los electrones, ya que pues no es un buen conductor. Y por último me dicen que con estos datos, ¿qué tipo de luz puede absorber una fotocelda SS? Bueno, yo asocié, y creo que es de esta manera, pues que el valor de la función de trabajo para digamos que para este material es de 2,42 y que pues para calcular su longitud de onda simplemente hacemos el cambio aquí como lo hicimos para los primeros materiales y me da pues un valor de 512,73 nanómetros, lo que quiere decir que queda dentro del rango de luz visible con la que se puede activar pues esta fotocelda. Si es usada, aquí dice que es usada en el alumbrado público, después que debe tener digamos que una recepción dada hacia la parte visible, porque si no pues no serviría de nada. Está en el rango green o verde entre 500 y 565 nanómetros y podemos decir que simplemente absorberá toda la luz con longitud de onda menor o de mayor frecuencia y pues eso es lo que hará funcionar nuestra fotocelda. Bueno, con esto termino la explicación de lo que es el laboratorio 2. Se supone que dan 7 minutos, pero pues no vi cómo en 7 minutos explicar pues toda la cantidad de pasos pues, que nos colocaron. Pero bueno, espero que esté bien y pues quedo atento a sus comentarios y pues a cualquier cosa que necesite cambiar, algún concepto que haya dicho mal, pues que me lo hagan saber. Muchísimas gracias.